el tema del día de hoy, que es propiamente ya el quinto libro de Deuteronomio, de la Torá o el Pentateuco, que propiamente se llama Deuteronomio para el castellano, y Devarim en el hebreo. Y bueno, quiero hacerles un comentario respecto a que pues los sabios judíos sobre todo se refieren como Torah, y propiamente suele traducirse como la repetición o el repaso de la Torah, o también se le puede conocer como la explicación de la Torah. Fíjense que dado a que todos los mandamientos le fueron entregados a Moisés en el Sinaí, de reunión durante el primer año del Éxodo, ¿se acuerdan? Cabría preguntarnos sobre qué base se eligieron las narraciones y mandamientos que contiene o propiamente Deuteronomio. Bueno, pues hay una explicación que Devarim fue el preámbulo de Israel a la nueva vida que tendría que forjarse en el nuevo Israel, ya como una nación. Una vez que cruzara el Jordán, el pueblo ya no seguiría viendo de manera constante la presencia de Dios y sus milagros como sucedía en el desierto. Tendrían que arar, sembrar y cosechar la tierra. Tendrían que erigir tribunales y un gobierno. Y pues a partir de ese momento deberían establecer relaciones sociales y los medios para cuidar y proteger a los necesitados y a los indefensos. Necesitarían fe y disciplina sólidas para evitar las tentaciones y las trampas que sus vecinos constantemente les ponían por ser paganos, ¿verdad? Los vecinos paganos querían meterlos en muchas tentaciones, y también tenían que cuidarse de los falsos profetas. Entonces la función de Devarim, con sus leyes y las exhortaciones de Moisés, pues era de destacar estas leyes y valores, como asimismo alentar a Israel a fortalecerse. Así pues, Devarim no es simplemente un repaso de los 4 libros anteriores de la Torá, ya que de las 200 leyes que contiene este libro, más de 70 son totalmente nuevas. Más bien, en sus últimas semanas de vida, Moisés repasó y enseñó todas las leyes de la Torá y toda la historia de Israel. Sin embargo, en este libro, la Torá registra las partes de sus enseñanzas que guardarían mayor relevancia para la nueva vida de Israel en su tierra. Amén. Bueno, pues vamos a ver. Vemos cómo Israel pues ya está próximo a entrar y a tomar la tierra que Dios le había prometido. ¿Se acuerdan? Ya ha pasado 40 años propiamente desde su libertad, desde cuando se celebra el primer Pesaj o la primera Pascua, y Dios los saca de Egipto, de esa esclavitud. Dios les ha demostrado quién es Él y sobre todo que Él es fiel a su bendita palabra. Dios les ha instruido durante todo ese tiempo, y tanto en teoría como en práctica, ¿verdad? Porque obviamente para eso los lleva al desierto, para empezar a practicar todo lo que Dios les había dado. Y en ese momento el pueblo de Israel observa perfectamente bien que Dios es santo y que ahora también ellos lo son. Dios los había santificado de una manera especial. Bueno, para lo que vemos, ya ha pasado mucho durante ese tiempo. Todas las vicisitudes que hemos visto a través de los 4 primeros libros de la ley, del Pentateuco, pues nos da oportunidad de observar que ha pasado muchas cosas. Ha sido un tiempo de purificación de aquellos que fueron rebeldes a Dios, a Jehová, y no tuvieron la suficiente fe de entrar a la tierra cuando Él estaba listo ya para dárselas. Bueno, todas esas personas cayeron muertos en el desierto.
Ahora hay una nueva generación del pueblo de Israel. Mis amados, muchas personas piensan que la promesa que hizo Dios acerca de llevarlos a una tierra nueva, a una tierra de abundancia que fluye leche y miel, era específicamente para todas esas personas que sacó Dios de Egipto. Pero nos damos cuenta de que Dios cumple su promesa para una nación. Entonces, más bien, todas aquellas personas que salieron de Egipto, pues murieron en el desierto por situaciones de rebeldía, por situaciones de falta de fe. Pero Dios cumple la promesa al llevar a su descendencia a esa tierra prometida, excepto vemos que Josué y Caleb pues tienen una condición muy particular por haber sido obedientes, por haberse propiamente santificado delante de Dios, y ellos son los únicos que pueden entrar. Entonces, vemos cómo ahora hay una nueva generación del pueblo de Israel. Dios cumplirá ahora su voluntad con esa nueva generación, dándoles la herencia que él había prometido para sus padres, y poco antes de darles su heredad, pues ratificará su pacto con ellos, con todos ellos, con todo ese pueblo. Vamos a ver de dónde nace o de dónde sale el nombre de Deuteronomio para este libro. Bueno, primeramente quiero decirles que en el hebreo lleva el nombre de Devarim, como les había comentado, que es una abreviatura de la frase Ele Had Devarim, que significa estas son las palabras. Eso es lo que significa el nombre correcto del libro de Deuteronomio. Bueno, los judíos, como les decía, lo llegaron a designar como la repetición de la ley, o Mishneh HaTorah, o simplemente Mishneh, que quiere decir, eso lo tomaron de Deuteronomio 17, 18. También ha sido llamado el libro de las amonestaciones, o Sefer Tokanot, así le llaman también los judíos. Bueno, para nosotros, ya en nuestro castellano, ¿verdad? Primeramente se tradujo de la Septuaginta como esta segunda ley, y por eso se lo llama, en el latín, se le llama To Deuteronomium Touto. Yo les voy a pasar toda esta información para que ustedes lo tengan a la mano. Y en la Vulgata se tradujo como Deuteronomium, el cual es en realidad una interpretación incorrecta de este pasaje de Deuteronomio 17, 18, ya que no consiste en una segunda ley, propiamente consiste en una repetición de la ley dada hacía 39 años atrás. Entonces, vemos cómo muchas ocasiones, pues las traducciones nos llevan a tener un poquito de fallo en cuanto a cómo se debe nombrar o cómo se debe observar lo que Dios nos ha dado en su bendita palabra. Por eso es necesario que estudiemos ustedes y yo, pues a profundidad. Yo me he dado a la tarea de observar un libro que es el Humash. Netamente este libro, este pequeño libro, así como lo ven en este pequeño tomo del Humash, contiene los 5 libros de la Torá. Y quiero comentarles que este libro en particular, el Humash, puede venir en un tomo más o menos similar a este por cada uno de los libros. Imagínense lo que tenemos que estudiar, lo que podemos aprender si verdaderamente nos abocamos a ir estudiando versículo por versículo. Entonces, cuando venimos a la raíz de las palabras, mis amados, pues tenemos una mayor comprensión de lo que verdaderamente debemos de tomar en consideración. Por eso, Devarim es el mejor vocablo que podríamos utilizar, aún en el castellano, ¿verdad? Para efecto de nombrar a este quinto libro, que significa estas son las palabras, o en su defecto, la repetición de la ley. Bueno, ¿cuál es el propósito de este libro, mis hermanos? Vamos a ver primero unas observaciones generales. Primero, contiene los últimos discursos de Moisés al pueblo de Israel, y estos
últimos discursos los pronunció en las llanuras de Moab, del territorio de Moab. Entonces, también debemos ver que no se le debe considerar solamente como una recapitulación de los otros libros del Pentateuco. A través del libro de Deuteronomio o de Devarim, Dios recalca, hace un subrayo, refuerza la ley que había sido dada anteriormente. Como vemos, ya han pasado aproximadamente 40 años y el pueblo que se encuentra ya en las puertas de la tierra prometida es una nueva generación. Una nueva generación que tiene que retomar propiamente la ley de Dios, volver a entenderla, ¿ok? Entonces, otra de las observaciones o propósitos del libro es que las leyes se expresan aquí en Deuteronomio en forma de exhortación, de modo que tiene el fin de estimular la lealtad del pueblo hacia Jehová Dios y hacia su ley. Y también vemos que las enseñanzas de Deuteronomio son la exposición del gran mandamiento. Y aquí es de donde sale yo creo que el versículo o el tema central de prácticamente toda la Torá. En Deuteronomio 6, versículos 4 y 5, dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y se acuerdan cómo lo recalca después nuestro Señor Jesucristo ya en el Nuevo Testamento. Ese es el primer gran mandamiento, ¿verdad? Bueno, también tiene como objetivo preparar al pueblo para la conquista de Canaán. Jehová promete que estará con su pueblo para que puedan entrar y poseer la tierra. Aquí vemos cómo se presentan ya los preceptos de la ley en términos prácticos y espirituales para ser aplicados a la nueva vida ya en el territorio de Canaán, en la tierra prometida. Se dan, por lo tanto, a Israel instrucciones y advertencias en cuanto a los detalles de la conquista, de cómo se iba a conquistar esa tierra. ¿Okay? Bueno, ahora vamos a ver el tema principal de este libro. Deuteronomio es el último de los 5 libros del Pentateuco, como ya lo sabemos, o la quinta de las 5 partes de la ley. Mientras que en Éxodo, Levítico y Números, Jehová Dios está representando como hablando a Moisés constantemente. Ya en Deuteronomio, Moisés es representado como portavoz, o sea que él está ya comunicando directamente los mandatos divinos al pueblo de Israel. Deuteronomio es el libro que relata la renovación del pacto de Dios con Israel. Y esto es fundamental para el pueblo. ¿Por qué? Porque de allí el pueblo tiene que empezar a mantener y a conservar la misma lealtad hacia Dios que sus padres habían profesado cuando el pacto había sido establecido en Sinaí. No necesariamente tuvieron que cumplirlo. Ellos habían profesado, ¿verdad?, un pacto con Dios allí en el monte Sinaí, cuando Dios les entrega las tablas de la ley, cuando Moisés tiene que destruir al becerro de oro y ellos tienen que hacer ese compromiso, ese pacto. Recordemos que pues Dios siempre va a cumplir sus pactos, ¿verdad? Lo que Él ha prometido, Él siempre lo va a cumplir, no así, desgraciadamente, nosotros como seres humanos, como hombres. ¿Qué hacemos? Muchas ocasiones, ¿verdad?, nos abocamos a ser leales, a ser fieles, a cumplir con el pacto que contraemos con Dios, pero también vemos que tristemente la gran mayoría de las veces somos muy dados a olvidar, a romper ese pacto y a hacer las cosas a nuestra manera. Bueno, pues aquí a esa nueva generación les está enseñando Dios a retomar esa lealtad, a mantenerla. Les está enseñando a que nunca deben dudar de las normas morales de santidad que Dios había revelado a través de la ley. Jehová es descrito como un Dios único, que mantiene una relación única con un pueblo único. Y por eso el Shema Israel, ¿se acuerdan? Ahí en Deuteronomio 6:4 inicia con Oye Israel, Shema Israel. Eso es lo que quiere decir. Jehová nuestro Dios
Jehová uno es. Es el uno y único Dios vivo y verdadero, ¿verdad? Esta unidad debe ser reflejada, obviamente, en el pueblo. ¿Por qué? Porque Él está haciendo una alianza especial con el pueblo de Dios. Te das cuenta de que ahora esa alianza pues viene a ser también para nosotros como ese pueblo adquirido a precio de sangre. Nosotros tenemos que mantenernos en unidad con Dios. ¿Se acuerdan cómo lo declaró nuestro Señor Jesucristo? Cuando hace esa oración sacerdotal, nuestro Señor Jesús, y le dice: Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Dios, desde el principio de los tiempos, quería que toda su creación fuésemos uno con Él. Y somos verdaderamente uno con Él. El grave problema es que muchos de nosotros, desgraciadamente, nos queremos aislar, emancipar, quitar de la condición de la unidad en esa realidad. Entonces, aquí Dios pues nos lleva a que nosotros tenemos que estar en unidad y estamos reflejando esa verdad en Cristo Jesús, en una unidad en el espíritu, en una fe, en un mismo sentir, en un mismo pensar, y así es como deberíamos de funcionar. Bueno, pues en general, el libro de Deuteronomio es una exposición del gran mandamiento: amarás a Jehová tu Dios. Fue el de Deuteronomio mismo donde, como les comento, Jesús resumió en una sola frase todo el antiguo pacto. Además de este mismo libro, Jesús citó la manera de vencer al tentador. Todo eso lo podemos ver ahí en el Evangelio según Mateo. Entonces, vamos a ver cuáles son las frases clave del libro. Bueno, la primera frase clave que tenemos que tomar en consideración siempre que nos refiramos a Deuteronomio es: oye Israel, Shema Israel. Esta frase demuestra la urgencia de estar atento a este último sermón de Moisés, a lo que Dios habla a través de Moisés para la vida del pueblo. Después, la otra frase clave del libro es: amarás a Jehová tu Dios. Este es realmente el tema fundamental, mis amados hermanos, de todo el libro. Es una frase que aparece íntimamente relacionada con estas como: con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Amén. Bueno, otra de las frases es: el lugar que Jehová tu Dios escogiera. Esa es una frase que demuestra la intención de Dios de establecer un lugar permanente de servicio y adoración en la tierra de Canaán. El lugar que Jehová tu Dios escogiera. Allí vas a hacer lo que Dios te mande. Otra frase es: quitarás el mal de en medio de ti. ¿Te puede sonar como para ti? Yo creo que sí, ¿verdad? Esta frase indica la importancia de expulsar lo profano, lo inmundo, lo mundano, ¿verdad? O sea, el pecado de la congregación y de tu misma persona. Ya ir quitándote de esa mala inclinación al pecado. Quitarás el mal de en medio de ti. Y por eso Dios muchas veces manda a matar a gente que de alguna manera sigue con prácticas incorrectas delante de Él. Otra de las frases que podemos tomar aquí en una condición de ser claves para nuestra vida, para el libro mismo de Deuteronomio, es: para que te vaya bien a ti y prolongues tus días sobre la tierra. Esta frase demuestra que Dios bendecirá el cumplimiento de su voluntad. Cuando nosotros hacemos lo correcto, ¿verdad? Dice: para que te vaya bien a ti y prolongues tus días sobre la tierra. Y la última frase clave que quiero tocar es que dice: guárdate para que no te olvides. Esta es una advertencia contra la apostasía, mis amados. Ya desde aquí el Señor está hablando a nuestras vidas para que por ningún motivo, por ninguna situación, por difícil que estés pasando en estos tiempos, tu vida, tu condición, debes guardarte para que no te olvides de lo que Dios ha hablado a ti, para que no apostates. Y como lo veíamos ayer, siendo, ¿verdad?, nosotros heraldos, no vayamos
a caer en una condición en que a nosotros pues seamos eliminados por el apostasía, por el renegar de la fe, por las situaciones que podamos estar pasando. ¿Ok? Las palabras clave que utiliza este libro, mis amados hermanos, es acuérdate, obedecer, bendición, maldición y pacto. Son 5 palabras claves que se manejan a lo largo del libro de Deuteronomio. Acuérdate, obedece, bendición, maldición y pacto. Voy a citar nada más como ejemplo Deuteronomio 4, 23 y 24 y dice, guárdense, no se olviden del pacto de Jehová su Dios, que él estableció con ustedes, y no se hagan escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. ¿Ok? Entonces, acuérdate, obedecer, bendición, maldición y pacto son las palabras clave de este libro. ¿Cuáles son las lecciones de importancia que nos da este último libro de la Torá? Bueno, la lección más importante que Dios nos da a través de este libro es que Jehová es un Dios único, es el uno y único Dios, ¿ok? O sea, se nos enseña que no hay otro Dios fuera de él. Nos muestra también su identidad y nos dice que él es Dios de dioses, él es el Dios vivo, él es el Dios fiel. Él detesta todo tipo de imágenes e idolatría. A él le pertenecen los cielos y la tierra. Imagínense qué identidad tan poderosa tiene nuestro Dios. Él rige a todas las naciones. Él mantiene una relación verdadera y personal con el pueblo y lo hace como un padre. Él es un ser espiritual. Él es la roca. Él es celoso, como lo acabamos de leer ahí en ese versículo, ¿verdad? Obviamente, en la información que yo les envío por escrito, mis amados, cada una de estas declaraciones viene acompañada de los versículos de donde se toma esa declaración. Por ejemplo, voy a leer de Deuteronomio 4, versículo 12. Permítanme un momentito. Deuteronomio 4, versículos 12. Aquí se nos enseña, fíjense lo que dice la palabra de Dios. A ver, déjenme checar. Voy a citar Deuteronomio 4, versículo 15, en donde se nos muestra cómo Dios es un ser espiritual. Dice, guárdense pues mucho sus almas, pues ninguna figura vieron el día que Jehová habló con ustedes de en medio del fuego. O sea, justamente hace una observación de que Él es un espíritu, ¿verdad? Es un ser espiritual netamente. Y así vamos a ir viendo cada uno de los versículos de cómo es que Él es la roca, cómo es que Él es el oso, cómo es que Él es el que rige a todas las naciones. Y de esa manera pues vamos a ir estudiando poco a poco esa condición. Ahí lo voy a plasmar en el escrito que les voy a enviar para que lo tengan en consideración y puedan ustedes tomar esas referencias, ¿ok? Bueno, ¿de qué manera, por ejemplo, también nos da una lección práctica de que Jehová es único? Bueno, pues nosotros debemos considerar la identidad de Dios y lo que Él exige para estar en comunión entre nosotros y Él. Toda tentación que puede conducir a la idolatría debe ser quitado de la tierra. Los cananitas deben ser exterminados y sus altares e imágenes destruidos. También aquí una lección muy práctica que nos da la palabra de Dios es que Israel
es un pueblo único. Bueno, aquí se nos muestra cómo el pueblo viejo había logrado ser, a través del pacto hecho con Jehová allí en la peña de Oreb, un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Eso lo vemos en Éxodo 19:6, ya lo estudiamos. Bueno, pero ahora el pueblo nuevo, que había nacido ya en el desierto, esa nueva generación, pues es la que ha de heredar las bendiciones prometidas a sus padres. Esto fue a través del pacto nuevo que se establece ya en las llanuras de Moab. O sea, aquí en cuanto ya los últimos discursos de Moisés, como lo habíamos comentado. Por lo tanto, el pueblo nuevo o la nueva generación, pues ahora se convierte en heredera de todas las promesas. También este pueblo nuevo o esta nueva generación serán los santos de Jehová. También serán disciplinados, ¿verdad? Y esto será por su propio bien, así lo dice el Señor. Y serán un pueblo, o sea, la porción y la heredad de Jehová. También se nos muestra cómo debe ser la relación entre Dios e Israel, que debe ser una relación única, muy particular. Fíjense bien que las otras naciones temían a sus dioses, pero con pavor, un temor de ese temor de miedo. Pues ahora Dios le enseña al pueblo de Israel a no tener temor de él, de ese miedo, sino que él debe de tener un temor reverente, el pueblo de Israel, pero solamente a Dios, a Jehová, y lo debe hacer para amarlo y persistir en él, para cuidar y guardar sus preceptos, sus mandamientos, su normatividad, ¿ok? Entonces aquí nos muestra también cómo le da los privilegios a esa nueva generación, porque son los beneficiarios de la bendición del pacto. Todos los demás pueblos, pues obviamente para Dios y para el mismo pueblo judío, son extraños y extranjeros, aunque esos pueblos en un momento dado podían ser admitidos con un permiso especial. Eso lo vemos en Deuteronomio 23 del 1 al 8. Y vamos a ver después cómo era posible que un pueblo pudiera tener una interacción con el pueblo de Israel, pero de una manera muy particular, bajo preceptos y normas muy específicas, para salvaguardar al pueblo de Israel en santidad, para guardarlo en esa condición de ser un pueblo apartado por Dios y para Dios, para que no se contaminaran propiamente. Hoy nosotros tenemos la gran oportunidad, pues, de seguir teniendo relaciones interpersonales con personas que no comulgan nuestra fe, que no profesan nuestra fe, pero nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado, así como lo debió tener el pueblo de Israel, en cómo se relacionan con esas personas. Nosotros, igual que el pueblo de Israel, tenemos que ser la luz, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser los factores de cambio para esas personas que Dios permite que se acerquen a nuestras vidas, y no a lo contrario, no que nosotros nos hagamos como ellos, sino ellos se tienen que hacer a nosotros. De esa manera, nosotros podemos llevar propiamente pues la palabra de Dios, podemos permitir que la gente venga a los pies de Cristo, pero en ningún momento debemos nosotros darnos ni siquiera tantito la oportunidad de volver a hacernos como el mundo. El mundo ya no tiene parte ni suerte en nuestras vidas, mis amados. Nosotros somos los que tenemos que transformar al mundo, no el mundo volvernos a acomodar a él. Dice la palabra de Dios en Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo, sino más bien renuévense por medio de su entendimiento, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que hacer eso. Así le tocó al pueblo de Israel. Bueno, pues ya vamos a empezar a ver lo que propiamente vendría a ser en última instancia, y con esto terminamos el día de hoy, que fue la introducción a lo que es el libro de Deuteronomio, propiamente pues con la introducción que viene desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, en donde se citan todas esas palabras de recuerdo del pasado, de lo que Dios habló allá en el monte Sinaí. Y
hace nuevamente la observación de guárdate para que no te olvides. Después ya vienen las palabras del pacto, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 30. Aquí viene todo lo que es propiamente el contenido del libro. Aquí se dan los mandamientos para el presente, para lo que iba a suceder a partir del momento en que se toma la tierra prometida, y se vuelven a recordar los primeros 10 mandamientos, el decálogo, esos mandamientos que fueron escritos en las tablas y que tenían que ser mantenidos durante todo tiempo dentro del arca del pacto, ¿verdad? Y también se dictan aquí, a partir del capítulo 21 hasta el capítulo 26, otros mandamientos, alrededor de 200 mandamientos extras que el pueblo judío ya tenía que observar, porque ya se iba a establecer, ya no iba a seguir siendo nómada, ya iba a quitarse de la condición de esa travesía, de ese peregrinaje, para llegar a establecerse a esa tierra prometida, ¿ok? Después vienen las opciones que afectarán el futuro. Del capítulo 27 hasta el capítulo 30 nos da las observaciones correctas, que por ejemplo es la obediencia traerá bendición. Y eso aplica hasta el día de hoy para nuestras vidas. Obvio, la desobediencia traerá maldición y el arrepentimiento pues simplemente traerá perdón. Pero acuérdense que el arrepentimiento del que habla la palabra de Dios es justamente el arrepentimiento genuino, teshuvá. Y de esa manera pues podría el pueblo de Israel venir al perdón que Dios les ofrecía a través de los sacrificios y del arrepentimiento propio. Ahora, para nosotros solamente aplica, ¿verdad?, el arrepentimiento genuino. ¿Y por qué nada más eso? Porque el sacrificio perfecto ya se dio. Nosotros ya no tenemos por qué llevar animales a un sacrificio, a un holocausto, para buscar el perdón de Dios. Nuestro Señor Jesucristo vino a darnos esa gran bendición, y por eso a partir de el sacrificio perfecto, pues nosotros solamente lo que tenemos que hacer es por fe venir en arrepentimiento genuino a pedirle perdón a Dios, exponer nuestro pecado delante de Él, confesar nuestro pecado y aceptar el perdón que Dios trae por la sangre de Cristo a nuestras vidas. Y por último viene la conclusión de este libro. Ahí desde el capítulo 31 hasta el capítulo 34, pues se nos dan las últimas palabras de Moisés y se nos muestra cómo fue la instalación de Josué como el nuevo líder del pueblo de Israel. Josué, ¿se acuerdan que él es el caudillo o el líder que propiamente entra al pueblo de Israel a la tierra prometida? También se nos hace la observación de las palabras de ánimo a los levitas y a los príncipes del pueblo. Y por último, pues se nos narra acerca de la muerte de Moisés, previo a que él observó la tierra desde el monte Nebo, para efecto de ver qué era lo que Dios le había prometido a ese pueblo, pero Dios no lo dejó entrar. Ya estudiamos del por qué. Y bueno, mis amados hermanos, pues esta es la introducción al libro de Devarim o de Deuteronomio. Ya el día de mañana, primero Dios, pues vamos a empezar a observar lo que es el primer discurso de Moisés ya en la tierra de Moab, y lo que dentro de ese discurso pues hace una observación muy fuerte de lo que Dios ha hecho para Israel. Se hace un recuento para que el pueblo nuevo, esa nueva generación, pudiera saber con claridad en quién estaban confiando, qué era lo que Dios había hecho en su momento para la bendición del pueblo de Israel, al sacarlo de la esclavitud que vivían por ya más de 400 años en Egipto y traerlos a la tierra prometida. Así es que eso ya lo veremos el día de mañana con la frase: no te olvides de Jehová tu Dios. Eso será a partir de mañana y vamos a tomar estos días para concluir propiamente la Torá. Es el tema del día de hoy, mis amados hermanos. Vamos a orar.